manejamos esto. Porque que vas a ser ofendido, vas a ser ofendido. Que vas a ser decepcionado, vas a ser decepcionado. Porque seguimos en esta tierra y el egocentrismo es el rey de esta tierra en este tiempo. Cada uno adora a su propio yo. Entonces eso sucede. Entonces yo creo que necesitamos entrar en un proceso de muerte a nuestro yo. Realmente de orar y buscar al Señor y decir: Señor, si todavía vos estás ofendido es porque estás vivo. El muerto no se ofende. Y tenemos que morir juntamente con Cristo para resucitar juntamente con Él. Entonces, una señal de que cuando estás muy ofendido es una señal de que estás vivo todavía en tu yo. Y hay todavía pistas de orgullo en tu propio corazón. Y eso fue lo que el Señor me habló la otra vez en una vigilia donde estuvimos hasta las 5 de la mañana en intimidad con Dios. De hacer un proceso de morir. Y revisar cada tanto el corazón a ver si todavía siente ofensa. Si siente todavía ofensa, es porque sí tiene que seguir el proceso hasta que ya no haya ofensa en mi corazón. ¿Por qué digo esto antes de entrar en la prédica? Porque nuestra prédica es amistad con Dios. Y si nosotros estamos con un corazón ofendido, difícilmente vamos a entrar en amistad con Dios. Porque eso nos va a impedir. Así como te impide, mientras no sanas tu corazón cuando tuviste una mala relación con tu papá o fuiste muy decepcionado o abandonado por tu padre, construir una relación con el Padre Celestial, así te cuesta mucho construir una amistad con Dios si tu corazón está herido con otras personas, con otros amigos que te decepcionaron, que te defraudaron, que te clavaron en la espalda. Necesitas resolver eso para poder realmente entrar en una profundidad con el Señor. Jesús dice en Juan capítulo 15, verso 14, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. O sea, la amistad con Dios es parece ser bastante dictatorial. Pero no nos olvidemos que el amigo que dice esto ya hizo todo por nosotros. Él ya dio su vida. No hay más cosa que dar por el amigo que tu propia vida. Entonces, en otra parte Jesús dice: yo les he dado ejemplo para que sigan mis pasos. Jesús está mostrando una verdadera amistad. Amistad con amigos que no merecen. Nadie de los discípulos merecía la amistad de Jesús y nadie de nosotros la merece. Pero Jesús nos ofrece su amistad si nosotros decidimos hacer lo que Él nos manda. Yo no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a sus esclavos, a los esclavos. Tremendo.
sea, aquí cambia un poco ya la posición. A los esclavos el Señor no se los confía, a los amigos se los confía los secretos del reino. Jesús le dice a los discípulos, yo les he mostrado todo. Si queremos realmente la revelación del Señor, este es el camino. Entrar en una profunda amistad con Dios. Y Dios nos va a empezar a confiar las cosas del reino. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo les elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato, ámense unos a otros. O sea, lo que Jesús está diciendo, la amistad empieza conmigo, pero después ustedes tienen que amarse unos a otros también. Y Jesús habla mucho eso de ser uno. Completa unidad. Ahora, esa amistad empieza en el altar. Esa amistad empieza en el altar. El altar es el lugar de sacrificio, de muerte y de rendición. Te va a doler morir, pero tienes que morir a tu yo. Tienes que morir a tus deseos del mundo. Tienes que morir a lo que te separa de Dios. El altar es un lugar de sacrificio, de sangre, de muerte. Eso es muy importante entender. Santiago capítulo 4 nos dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo les convierte en enemigos de Dios? Le repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, no se hace amigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellos dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros les sea fiel. Necesitamos un espíritu fiel. Entonces, acá nos está diciendo la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, el mundo y sus deseos tienen que ir al altar. No puedo yo seguir sosteniendo lo que lastima al corazón de Dios y creer que puedo tener una amistad como muchos la llevan en el mundo, una amistad falsa. Necesito ir al altar y entregar ahí la amistad con el mundo. Mientras sigo en amistad con el mundo, sigo en enemistad con Dios. Las dos cosas juntas simplemente no funcionan. Por eso hay que decidirse. Si te gusta seguir andando en las cosas de este mundo, pues
tienes la libertad de ir y hacerlo. Si quieres seguir a Cristo, tienes que ir al altar y decir, Señor, necesito ser libre. Quítame ese amor, yo renuncio a eso, pido perdón y nombrarlo por nombre y empezar a ser libre de la amistad con el mundo. El Espíritu nos anhela celosamente. Dice, y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La primera señal de orgullo es cuando creemos que somos buenos. Cuando creemos que lo que nosotros hacemos está todo bien y no necesitamos pedir perdón ni perdonar. Necesitamos pedir al Señor que nos muestre realmente nuestro corazón. Necesitamos quitarnos la capa de cómo muchas veces nos identificamos. Yo necesito sacarme la capa de pastor y reconocer que para Dios no significa nada que me llamen pastor. No significa nada que vos seas doctor, que vos seas lo que seas. Delante de Dios vos sos una persona igual como cualquier otra persona. Y necesitas ser sincero. A veces hemos hecho tantas capas en nuestra vida que al final van a ser nuestra ruina cuando nos encontramos con el Dios Todopoderoso. Delante de Dios, dice una canción, solamente soy un alma que necesita. Tenemos que llegar a este punto. La soberbia, el egoísmo, el yo, tiene que morir. Cuando eso sucede, ahí entramos en amistad con Dios. Fíjense, José había perdido todo. Había perdido todo. Su familia le había vendido. Estaba siendo vendido a una familia en Egipto. Pero él tenía una amistad con Dios. Y cuando se le presentó la tentación, él tuvo que escoger su amistad con Dios o la amistad con el mundo. Y él respondió a la tentación: ¿cómo yo haría tal cosa a mi Dios? En otras palabras dijo: yo no estoy dispuesto a traicionar mi amistad con Dios. Yo no estoy dispuesto a traicionar mi amistad con Dios. Yo creo que él entendió lo que es pecar. Pecar es traicionar la amistad. Pecar es adulterio espiritual. Y él dijo: no. Prefiero el sótano de la cárcel que traicionar al que ama mi alma. Y Dios se encargó del resto. Le levantó para ponerle como segundo de Egipto. Lo que él tuvo es un corazón fiel. A veces pensamos que nosotros necesitamos contactos para ser levantados. El único contacto que necesitamos para ser levantados es ser realmente fiel delante del Señor. Realmente entrar en amistad con Dios para que Él nos levante.
para que Él nos dé grandes victorias. Dios se opone a los orgullosos. Y ahí podríamos detenernos varios días explicando lo que es el orgullo. Pero para entrar en amistad con Dios, el mundo tiene que morir para ti. Tu yo tiene que rendirse a la voluntad de Dios. O sea, tienes que tomar una decisión. ¿Quiero ser amigo de Dios o amigo del mundo? Si quiero seguir siendo amigo del mundo, automáticamente le digo a Dios que sigo siendo su enemigo. Los discípulos habían dejado todo para seguir a Jesús. Él vino, les llamó y ellos le siguieron y le amaron y caminaron con Él y entraron en una íntima amistad con el Señor. Y Romanos 8:14 dice: los hijos de Dios son los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios. Esos son los amigos del Señor. Aquellos que se dejan conducir por el Espíritu de Dios. No los que dicen Señor, Señor. No los que dicen yo soy esto, yo soy aquello, yo soy aquello. Porque si fuera por lo que uno decía de sí mismo, los fariseos hubieran sido los de la primera fila, pero Dios dice, ustedes no entrarán y están parados en la puerta impidiendo que otros entren. O sea, lo que Jesús le dice a los fariseos, el testimonio de ustedes apesta e impide que otros puedan acercarse a Dios. Es aquel que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Y para dejarse guiar por el Espíritu de Dios es necesario ir al altar, morir al yo, morir al mundo, renunciar a eso, pedir perdón y realmente decidir obedecer. Porque en toda la Biblia, la obediencia es la clave. Y vivimos en una cultura democrática donde no hemos entendido absolutamente nada. Donde pensamos que Dios es democrático, yo puedo hacer lo que quiero, Dios está obligado a perdonarme, y eso no es así. Los principios establecidos de Dios siguen siendo los mismos y no cambian. Aunque muchos quieran cambiarlo. Dice el Génesis capítulo 5, verso 23, Enoc vivió 365 años y anduvo en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Qué testimonio más maravilloso. Caminó en íntima comunión con Dios. Y parece ser que Dios dijo, bueno, nosotros caminamos con este amigo y en el mundo hay sufrimiento, en el mundo hay injusticia, mi siervo tan justo la está sufriendo y yo le llevo a mi departamento.
ya no quiero más que esté aquí. Y le traslada al reino de los cielos. Enoc fue llevado por Dios al cielo, así como Elías. Pero primero hubo ese testimonio de esa íntima comunión. No podemos entrar en esa íntima amistad con Dios sin haber muerto al mundo. Por eso nos cuesta. Lo vemos en Abraham. Él, cuando Dios le llamó, obedeció. Salió de su tierra sin saber a dónde. Se estableció donde Dios le dijo. Cuando Dios le dijo, ahora que tienes un hijo, después de esperar 25 años el milagro, ahora llévalo y sacrifícalo en el monte. Él se levantó ese mismo día a la madrugada y se fue al lugar establecido, 3 días de camino. ¿Obedeció? ¿Entendió? No. Él creía que Dios iba a resucitar a Isaac. Dice Hebreos. Así que él no entendió, él solo entendió que tenía que hacerlo. El por qué él no entendió, porque no recibió una explicación. Pero él había muerto a tal punto al yo, que lo que Dios le decía, él iba a hacer. Y no había nada sobre esta tierra, yo estoy seguro, que él amaba más que a su hijo. Nada. Y él estaba dispuesto a traerlo a Dios en sacrificio. Por supuesto, Dios nunca pidió eso. O sea, Dios no esperó. Él probó el corazón. Y yo creo que más bien él sabía el corazón de Abraham, pero él nos mostró cuánto él desea que él sea primero en nuestro corazón. Que el mundo pueda morir, los deseos personales puedan morir para que el Señor sea todo. Y vemos que todas las personas que fueron tan radicales, que estuvieron dispuestos a poner el mundo sobre el altar por amor a Cristo, todos recibieron grandes bendiciones y fueron reconocidos por Dios y anduvieron en íntima amistad con Dios. Nadie fue defraudado por esa amistad. Vale la pena. Santiago capítulo 2, verso 23, 24 dice: así se cumplió lo que dice la Escritura, Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos, no solo por la fe. En otra parte, Santiago dice: la fe sin obras es muerta. O sea, la obediencia que no se obedece no es obediencia. La fe obedece siempre. Si no, no es fe. Yo creo, pero hago lo que yo quiero, no lo que Él dice. No es fe muerta. Es fe inexistente
que no te va a sostener en el día del juicio ni en el día de la prueba. La fe de Abraham fue fe en acción siempre. Dios le llama y él hace. ¿Entendió? No entendió. Después entendió. No entendió a dónde tenía que ir, pero obedeció. No entendió por qué sacrificar a su hijo, pero obedeció. Siempre obedeció porque creyó. Y fue llamado amigo de Dios. Yo creo que hasta por la gente que le conocían decían, ahí se va el amigo de Dios. Porque era visible. Y nos damos cuenta que todos los que caminaron así, su comportamiento, aunque tuvieron todo, Abraham el más rico de la zona, siempre se mantuvo en humildad. José siempre se mantuvo en humildad y en una actitud de perdón a pesar de todas las injusticias. Daniel siempre se mantuvo en humildad. Los discípulos siempre se mantuvieron en humildad. Cuando Dios nos levanta y nuestro yo se levanta al mismo tiempo, lo volvemos a perder todo. Ese es el problema del ser humano, que tiene todavía el ego vivo. Y es una guerra. No nos gusta matar algo que está en nosotros mismos. Jeremías 7:23, el Señor nos dice, esto lo dije, obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les digo y les irá bien. Les irá bien. Eso es la amistad. Caminar en comunión con Dios, caminar en obediencia a Dios. Y empieza todo en un proceso. En un proceso de morir. Podríamos decir en la cruz o en el altar, donde vos quieras. Vos elegís en la cruz o en el altar. Pero tienes que morir. Al yo, a los deseos de la carne, a los deseos de este mundo. Tiene que haber ese momento en nuestra vida donde decimos, yo estoy dispuesto a hacer el proceso. El diablo nos ha enseñado que otros tienen la culpa. Es una doctrina falsa del enemigo. Nadie puede arruinarte. Si haces lo correcto. Puedes pasar por dificultades, pero nadie puede arruinarte. Si no, pregúntenle a José. O a Daniel. El problema está en tu corazón, no en el de otros. El engaño es creer que otros nos están hundiendo. Y es más fácil y duele menos
Cuando yo diga que el fulano, que el mengano, que mi esposa, que mi esposo, que el pastor lleva muchas culpas siempre y tiene mucha responsabilidad delante de Dios también, porque dice que va a ser juzgado más severamente. Pero lo que necesitas encontrar es tu propio corazón. Ahí empiezo. Resolver aquí y ir con eso a la cruz. No condenarte, sino pedir al Señor que te perdone, que te restaure. Y ahí empiezas a entrar en confianza con el Señor. Y cuando empiezas a entrar en confianza, en intimidad con el Señor, también vas a tener la capacidad de perdonar a aquellos que te lastimaron, que te ofendieron. Pero tú primero tienes que ponerlo sobre el altar, perdonar y ser perdonado. Hay algo muy peligroso y muy engañoso, es creer que las ideas y los planes que yo tengo son mejores que los de Dios. Y no confían sus vidas totalmente a la guía de Dios y nunca avanzan. Aceptan ciertas partes. Esto sí me gusta, esto me gusta más mi parte. Esto de la Biblia me gusta, pero esto no me gusta, esto me gusta más así. Y no se dan cuenta que ahí siguen en amistad con el mundo. Entonces, mi consejo es pedir a Dios por una semana que te haga más sincero contigo mismo. Revélame mi corazón. Dios ve lo que somos realmente. Lo que pasa es que nosotros no vemos. Lo que pasa es que hemos hecho un sistema que funciona muy bien, un sistema de autodefensa para no sentirme mal. Entonces yo ya acomodé toda mi mente a que cuando yo haga lo que no está bien, yo no me sienta tan mal. Y eso nos engaña y nos destruye. Y me doy cuenta, empezando por mí mismo, que eso es lo que pasa a la mayoría de las personas. Viven engañados no por otros, sino por sí mismos. Yo no me preocupo para nada por todos esos falsos profetas en la Biblia, mencionados que van a venir en los últimos tiempos. A mí no me preocupa, porque yo descubrí algo en la Biblia, que todos aquellos que fueron obedientes de punta a punta en la Biblia no cayeron en el engaño de Satanás, ni de falsos profetas, pero todos aquellos de doble vida, como Acab, que Acab quería un poco de Dios, pero al mismo tiempo tenía 100 profetas que le mentían en la cara y él los pagaba y comían en su mesa. Serás engañado si tu corazón es engañoso. Serás librado si tu corazón es íntegro. Así que yo creo que necesitamos
hacer un altar donde llevamos el yo con todos sus deseos, con todo lo que pertenece al yo, y buscar a Dios en oración, en su palabra y en obediencia. Y empezará la revelación de la cual hablamos en el primer versículo. A sus amigos Dios le revela los propósitos y los planes de Dios. De repente tus ojos espirituales se van a abrir y vas a empezar a ver cosas que no veías mientras caminabas con una actitud y un corazón mundanal.